Buenas tardes a todos. Mi nombre es Liliana María Hernández de Hernández. Soy especialista en medicina pediátrica y es un honor para mí poder participar con ustedes en el 13º Congreso de Estudiantes de Medicina de la Universidad de El Salvador en honor al doctor Miguel Majano. Me ha tocado conversar con ustedes en relación a los trastornos del neurodesarrollo y darles una orientación de cómo pueden detectarlos en la consulta de atención primaria. Comenzaré diciéndoles que verdaderamente el futuro del hombre está en el cerebro de los niños. Y si cuidamos el cerebro de los recién nacidos y niños, estamos cuidando la humanidad. Los objetivos de aprendizaje que vamos a desarrollar en este día son los siguientes. El objetivo general de aprendizaje es identificar los trastornos del neurodesarrollo en la consulta de atención primaria. Tendremos como objetivos específicos conocer las etapas del desarrollo y hablar sobre la plasticidad cerebral. Al mismo tiempo, conoceremos los factores de riesgo que pueden trastornar este neurodesarrollo. Describiremos las características clínicas de los trastornos del neurodesarrollo y trataremos de conocer la prevalencia de estos mismos en los pacientes pediátricos. Y describiremos las medidas a tomar en caso de identificar estos trastornos del neurodesarrollo en pacientes pediátricos en el primer nivel de atención. Hablaremos un poco de historia. Las experiencias tempranas marcan la confección cerebral y por ende el futuro del ser humano. Allá por 1774, el doctor Pestalozzi comienza las primeras descripciones del desarrollo del niño y su sucesión. En el siglo XX se desarrolla la pediatría en todas sus áreas, pero es hasta allá por 1990 cuando se comienza el estudio del desarrollo infantil desde la perspectiva de la neurociencia. Prevalentemente, hablaremos que los trastornos del neurodesarrollo son disfunciones que pueden ser cognitivas, neurológicas o psíquicas, y estas resultan de una alteración del desarrollo y del crecimiento cerebral durante el periodo de maduración que va desde los 0 a los 18 meses. Su origen puede ser muy temprano, pero son muy difíciles de detectar en las etapas previas a la escolaridad. Y se calcula que alrededor del 16% de los niños tienen algún tipo de trastorno del desarrollo. Y de ellos, solo un 40% se detectan antes del periodo escolar. Podemos mencionar entonces que el 1 al 3% de los niños pueden tener retraso mental, hoy llamado retraso constitucional del crecimiento. Del 3 al 6% pueden tener trastornos del habla y del lenguaje. Un 1 a 6% una discapacidad auditiva infantil. La parálisis cerebral infantil en los recién nacidos vivos prevalece en el 0.2 al 0.3%. El 6% de los niños pueden tener trastornos del desarrollo de la coordinación. Del 0.1 al 0.4% discapacidad visual. Del 0.4 al 0.7% sobre 1000 niños pueden tener ceguera. 0.6% pueden tener TEA y un 4 al 6% pueden tener TDAH y el 5 al 10% problemas del aprendizaje. ¿Qué es neurodesarrollo? Se define como un proceso dinámico de interacción entre el niño y el medio que lo rodea, que conlleva a la maduración del sistema nervioso, con el consiguiente desarrollo de las funciones cerebrales y a la vez la formación de la personalidad. Si toda esta interacción se afecta en alguno de los momentos que pueden ser críticos en la vida del niño, pues vamos a tener estas condiciones de déficit. Hay periodos críticos del desarrollo cerebral que están determinados en dos momentos importantes: la vida intrauterina y el primer año de vida. Estas etapas del desarrollo crítico, principalmente dentro de la vida intrauterina, comienzan por la proliferación neuronal, que
va desde la neurulación, que implica que la placa neural llega a la formación de un tubo neural y este va a llegar a la formación de un neuroporo cerebral craneal y de un neuroporo caudal. Esta condición se presenta principalmente en el segundo al cuarto mes de vida y es una condición cuantitativa. Escuchen, hablaremos de esas condiciones. Vamos a tener también la migración de células de la cresta neural, que también suceden alrededor del tercero al quinto mes, otra condición cuantitativa. Y por último, tendremos para el gran desarrollo del cerebro la mielinización, que comienza desde la sexta semana y a la fecha se dice que termina hasta en la adolescencia, una condición cualitativa. En la vida intrauterina, principalmente durante el periodo embrionario, entre la tercera y la octava semana, comienza el desarrollo de los segmentos y órganos del cuerpo, por ende, dentro de ellos el cerebro. Al final de la tercera semana y en el transcurso de la cuarta, el disco embrionario se pliega en sus extremos cefálicos y caudales y por sus bordes laterales, dando lugar a la formación de un embrión tubular. Cuando se inicia el plegamiento del embrión, al final de la tercera semana, se forma la famosa placa neural y esta marca el inicio del desarrollo del sistema central. Todos aquellos factores que intervengan en que este proceso se desarrolle, entonces van a provocar afección. Vean ustedes, aquí tenemos el neuroporo caudal y el neuroporo superior. El neuroporo craneal se cierra alrededor de los 25 días de vida intrauterina. El neuroporo caudal unos 3 días después, allá por los 28 días. Todo esto, en un momento determinado, va a permitir el cierre del tubo neural, tanto en su neuroporo craneal como en su neuroporo caudal, para que se pueda cumplir con la formación a nivel craneal de las vesículas cerebrales y a nivel caudal de la formación de la médula espinal y la médula oblonga. Si esto no sucede, entonces nosotros vamos a poder comenzar a observar problemas como malformación de Arnold-Chiari, por ponerles un ejemplo. Esta es una malformación a la que consideramos la más común del tallo cerebral y del cerebelo. ¿Qué ocurre en esta situación? El bulbo raquídeo y el vermis cerebeloso se hernian hacia el conducto vertebral. Esto provoca, a la hora de la manifestación clínica, la observación de una pseudocefalia comunicante, por lo que hay disminución de la absorción del líquido cefalorraquídeo. También podemos observar que se distiende todo el sistema ventricular. 1 de cada 1000 nacidos vivos puede nacer con esta malformación. Se acompaña también de la presencia de una espina bífida oculta con un meningocele. Puede haber espina bífida también con mieloesquisis o hidrocefalia. Todos estos por no haberse cerrado los procesos cerebrales. Y por supuesto, al momento su causa sigue siendo desconocida. El mielomeningocele también es otra de las formaciones del defecto del tubo neural. Es una protrusión de la médula espinal y las meninges, o bien ambas. 1 de cada 1000 niños pueden presentarlo. La espina bífida acompaña al mielomeningocele. Pueden haber afección de las meninges y salida de líquido cefalorraquídeo. Y pueden haber también anormalidades de la médula espinal. Su relación con grados variables de daño neurológico es muy posible que se verifique. Y por supuesto, la pérdida de la sensación en la dermatoma correspondiente, aunado a la parálisis total o parcial
en los miembros inferiores de estos niños. A nivel lumbosacro puede afectar también esfínteres y el vesical y el anal o ambos. ¿Pueden ustedes ver la imagen? Podemos hablar también directamente de la hidrocefalia, una condición que está dada por el desequilibrio de la producción y la absorción en el líquido cefalorraquídeo. El exceso de líquido cefalorraquídeo a nivel del sistema ventricular provoca las dilataciones y que éste se llene de ese líquido. Puede haber estenosis congénita del acueducto cerebral. Puede también estos niños estar esto ligado a un cromosoma X recesivo. Puede estar también asociado a infecciones virales como el citomegalovirus, parásitos como el toxoplasma. Y, por supuesto, nosotros observamos la dilatación de los ventrículos laterales y también del tercer ventrículo. Todas esas condiciones se presentaron por factores que alteraron el desarrollo en la vida intrauterina. La programación genética molecular o la embriogenética moderna son aquellas condiciones que dirigen y coordinan la diferenciación celular y tisular y permiten, por tanto, entonces entender con mayor precisión las secuencias temporales y espaciales de los cambios estructurales y funcionales que van experimentando el cerebro. Esto viene a ser como el eslabón perdido de Darwin, la interacción de múltiples y variados genes, que pueden ser genes organizadores, reguladores o inhibidores, programan sincrónicamente el neurodesarrollo y por tanto cualquier alteración o problema de alguno de ellos, ya sea de manera directa o indirecta, se traduce en una patología del sistema nervioso central con severas repercusiones en el desarrollo psicomotor. Por otro lado, si todo sale bien en el periodo embrionario y el cerebro se forma adecuadamente, siempre tiene un problema. Es el cerebro del ser humano el único cerebro de los mamíferos que no ha completado su desarrollo al nacer. Hay que seguir trabajando. La continuación de su proceso depende de dos grandes factores importantes, como son la lactancia materna y el apego. Este se considera que es la influencia más grande que va a tener en el medio ambiente el niño para que este desarrollo cerebral continúe. Generalmente podemos hablar de condiciones importantes del neurodesarrollo para considerarlo normal. Debemos evaluar de forma regular y periódica para una detección precoz de signos de alarma que se derivan de la normalidad. Por tanto, debemos evaluar estas condiciones como lo son el área motora gruesa. Vean acá, el niño sostiene su cabeza a los 2 meses. Vamos a evaluar área motora fina. El niño comienza a tener manipulación. Agarra objetos en la línea media, alrededor de sus 4 meses. Comienza a tener, desde el nacimiento, condiciones de neurosensorialidad. Los niños ven colores fuertes al nacer. Los niños oyen sonidos y reaccionan a ellos. Y por supuesto, posteriormente, cuando se haya completado una gran parte del desarrollo motor grueso y desde el nacimiento también, el niño va a tener el desarrollo de su socialización. Repasemos. Acabamos de estar hablando un poco de la formación anatómica del cerebro para que llegue el momento del nacimiento. Después del nacimiento, la interacción con todos los factores externos del medio van a permitir
que el niño comience a tener el desarrollo de sus condiciones motoras, ya sean estas gruesas o finas, dijimos hace un momento. Con esto también llega el niño a tener un desarrollo del lenguaje, la condición neurosensorial desde el nacimiento y, al igual que la socialización, van a permitir que este joven, que este bebé, llegue a la condición de adulto y pueda tener una identidad personal. Estas son las etapas del desarrollo en una secuenciación. ¿Pero qué es normal? Se conoce que la normalidad está dentro de un concepto contextual. Este concepto contextual está mediatizado por el modelo social y en este caso principalmente por el modelo científico. Normal es sinónimo de estar sano, pero en estadística la normalidad significa que estos valores están dentro de una distribución normal que la podemos observar aquí en la famosa campana de Gauss. Esta campana de Gauss nos permite poner estas valoraciones en tablas percentiles. Así medimos el peso, la talla, el perímetro cefálico de los niños, donde tenemos un estándar, que es la media aritmética o el percentil 50. También lo podemos expresar en otras medidas, como serían las desviaciones estándar o las puntuaciones Z. Vean ustedes, hablábamos de los famosos hitos del desarrollo, que debemos evaluarlos periódicamente, secuencialmente, para darnos cuenta que algo está pasando. ¿A dónde van a estar ustedes? Van a estar en la atención primaria, haciendo su servicio social. Después, como médicos de familia, si eso les gusta, o como pediatras de atención primaria, si quieren estar con nosotros ahí en el Bloom. Entonces, ¿qué van a estar haciendo ustedes? Van a dar el famoso control de niños sanos y van a poder observar en estos niños que ese niño de 3 meses todavía se le va la cabeza de lado, para atrás, no la sostiene, cuando debería tenerla ya rígida, sostenerla continuamente. Se van a poder dar cuenta que el niño de 6 meses, no mueve un objeto de una mano a otra. Que el niño de 12 meses todavía no ejecuta una pinza. Esto para ustedes debe ser condiciones de alarma, como lo dice la tabla 3. También en el desarrollo cronológico del lenguaje, el niño acaba de nacer, llora. Uno de pediatra le dice a los papás, y ustedes también en el primer nivel de atención, señora, debe de aprender a reconocer el llanto de su niño. No todo el llanto es hambre. El niño tiene hambre, tiene frío, tiene sed. Quiere que le hable porque él ya interactúa más. Quiere que lo cambie porque se hizo pipí, que lo cambie porque se hizo popó. A los 2 meses, 3 meses ya cuturea. A los 7 meses, 8 meses dice la, mamá, mamá, mamá. Ay, está diciendo mamá. No, solo está diciendo sílabos. Pero ese niño no emite sonido. Ese niño no llora cuando usted le aplaude fuerte y lo asusta, como dice la gente. Ese niño no vuelve a ver cuando usted le pone un chunchín y le agita y le busca sonidos. No tiene conexión de lenguaje con usted, porque está sordo. Entonces, deben ustedes saber reconocer estos signos de alarma en la atención primaria. De 0 a 1 mes, ese niño tiene un llanto raro. Entre los 2 y los 4 meses, hay ausencia de sonrisa social. Cuando a las 6 semanas el niño ya tiene la sonrisa social. A los 9 meses no salivea. A los 18 o 24 meses no sigue instrucciones simples. Anda, trae tu zapato rojo o tus zapatos.
trae el vaso, recoge el juguete. ¿No entiende? ¿No oye? ¿O tiene una mala interacción social? Signos de alarma en la adquisición, tanto del lenguaje como en la adquisición de las acciones motoras y gruesas. ¿Cuándo se hace? En todo momento en frente de un niño. ¿Cuándo se hace? En la atención primaria, en el control de niño sano, el mismo día de la conducta por mocos y tos. Perdón, con la consulta de mocos y tos, ustedes se dan cuenta que ese niño algo le pasa. Deben de prestar atención. El desarrollo cronológico, social y motor también debe ser muy importante para ustedes. Alrededor de los 24 meses, un niño no juega, se aísla. Gabriel se llama, está vivo. Estábamos en una piñata en casa y Gabriel estaba enojado, se iba para un rincón, la mamá le hablaba y él rechazaba lo que la madre le decía. Gabriel probablemente puede tener un trastorno del espectro autista. Los síntomas causan un deterioro social, laboral en esos niños. Ellos tienen una deficiencia persistente de comunicación o interacción social. Un ejemplo de muchos trastornos que ustedes deben de observar. Decíamos anteriormente que van a haber muchas cosas que no se van a poder ver a temprana edad, pero la pediatría les exige acuciosidad, porque un niño que no salta, grita, relampaguea y molesta como loco, no es un niño sano, y eso lo deben de ustedes observar con precisión. Entonces, ¿qué es normal en el neurodesarrollo? Bueno, el desarrollo psicomotor es consecuencia de las siguientes interacciones. Dijimos allá que la condición genética es sumamente importante. Acá estamos hablando que existe una participación más allá de 30,000 genes que van a condicionar situaciones especiales en cada individuo. El ambiente de socialización y de afectividad que rodea al niño, así como su nutrición y la calidad de la lactancia materna que éste reciba, van a ser sumamente importantes para estimular el neurodesarrollo. Hablando de lactancia materna exclusiva, diríamos que los 6 meses son ideales, pero al menos los 4 meses pueden ser un dato sumamente importante para que estimulemos el buen desarrollo de estos niños y posteriormente la adecuada ablactación para que ellos se introduzcan gradualmente en una dieta familiar adecuada. El microbioma intestinal. Acá estamos hablando principalmente de la famosa microbiota. Está descrito en relación a pediatría y al nacimiento que no es lo mismo la microbiota de un nacimiento vaginal, que está predominantemente formada por firmicutes, al nacimiento de un niño por un parto vía cesárea, donde estarían predominantemente el microbioma de la piel. Se ha estudiado enormemente esta situación y se dice que si esta simbiosis, o sea, interacción entre unos y otros de forma adecuada, no se realiza, se va a llegar a una condición de disbiosis, donde uno jala más que el otro y va a contribuir a que el ecosistema en el niño, en el adulto y en la persona que está sufriendo esa condición de alteración de su microbioma no tenga un desarrollo adecuado. El cerebro del recién nacido va a pesar tan poquito como 350 gramos. A los 2 años va a llegar a los 1050 gramos. Y hasta que sea un adulto, en este caso, en la pediatría, un adolescente, va a llegar hasta los 1400 gramos. Miren todo lo que tenemos que ayudar a que este cerebrito crezca, para que se desarrolle adecuadamente. El encéfalo, en los primeros 3 años de vida, produce una gran cantidad de sinapsis.
Pero si estas sinapsis no son estimuladas para que prevalezcan, bueno, las que son subestimuladas desaparecerán. Sinapsis, gateo a la cabeza. Hablaremos de eso dentro de un ratito. Aquí está la clave y el verdadero rol que ejerce el medio ambiente en la arquitectura del cerebro y sus funciones. Entonces, jóvenes, tenemos que hacer detección temprana. Esa es la meta y eso es lo que ustedes tienen que hacer en el primer nivel de atención. Tienen que ser acuciosos, tienen que observar a esos niños, tienen que ver todas esas condiciones que les sabrán decir a usted alteraciones en el neurodesarrollo para poder detectar alguna desviación. Para este neurodesarrollo se determinan dos periodos. Un periodo que se conoce como crítico. Este es reconocido como una ventana en el tiempo que permite el desarrollo de una determinada habilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos un ejemplo. La visión y la audición se desarrollan primordialmente desde el nacimiento hasta los 5 meses de vida. Posteriormente, el aparecimiento de una catarata o haber nacido con una catarata congénita y no observarla, una sordera anatómica que no pueden ser operadas o que no son operadas en ese periodo crítico de la vida de detección, dejarán secuelas irrecuperables en este niño. El lenguaje también es uno de los ejemplos que tiene periodos críticos de desarrollo. Puede ser mudo a los 4 años, pero usted desde ese momento tiene que trabajar enormemente con ese niño, porque si este niño sobrepasa los 8 años de vida, no habrá manera de rehabilitar ese lenguaje. Entonces, la detección temprana, como decíamos, es lo más importante. Existe otro periodo al que llamaremos periodo sensible. Este es reconocido como un periodo de ventana un poco más amplio y este permite ciertos aprendizajes. Es posible incorporar nuevas habilidades. Por tanto, esto dependerá en parte de la capacidad de crear nuevas sinapsis. Volvemos a hablar del gateo. En el consultorio llega una mamá con un chiquito de 1 año, 2 meses. Mire, doctora, solo se para, pero no quiere caminar. Y le cuesta pararse. Señora, ¿y el niño gateó? Sí, doctora, pero gateó sentado. El gateo idóneo es el gateo de torito. ¿Por qué? Si yo muevo mi mano derecha, yo estoy haciendo conexiones neuronales izquierdas. Si yo muevo mi mano izquierda, estoy haciendo conexiones neuronales derechas. Entonces, ¿qué se le dice a esa mamá? Señora, hoy que ya está más grande y que tiene más coordinación, póngase a jugar al gateo con este niño, porque esto va a generar nuevas sinapsis y esto va a permitir reestimular el desarrollo cerebral y que el niño agarre ritmo, como dijéramos. A esto lo condicionaremos con un dato sumamente importante que es la neuroplasticidad. Hablemos de Diego. Diego existe. Yo lo conozco. 6 años. Diego iba en el carro con sus papás en Guatemala y sufrió un accidente de tránsito. Diego no llevaba cinturón. Él iba en medio porque iban varias gentes en el carro. Él reviró del asiento de atrás hacia adelante. Inmediatamente quedó somnoliento y posteriormente en estado de inconsciencia. Es traído a un hospital pediátrico privado y le toman un TAC cerebral. Y se reveló que tenía una fractura de la arteria cerebral media izquierda. ¿Qué conlleva esto? Conlleva a una afasia, conlleva a una hemiparesia o bien a una hemiplegia derecha. De igualmente le puede suceder a un adulto.
Pero ¿qué pasa con Diego? 3 meses después, el niño recupera completamente su lenguaje, con algunas pequeñas dificultades, y a la vez su hemiplegia se atenúa o desaparece. Eso no me va a pasar a mí, lamentablemente, no me va a pasar a mí. Probablemente no vuelva a hablar, probablemente solo me logre comunicar y hasta con dificultades a través de un papel, si logro tener medias conexiones. Y probablemente me quede en una silla de ruedas, o bien me toque caminar con bastón o andadera el resto de mi vida. Pero los niños son bellos. Los niños tienen neuroplasticidad, que es la capacidad de reasumir las mismas funciones con otras áreas del cerebro a través de nuevas interconexiones neuronales. Eso sí, en la primera década de la vida. Pasaditos los 10 años y un niño más grande va a quedar con alguna pequeña dificultad, pero esta neuroplasticidad le va a permitir tener una recuperación mayor de la que un adulto pueda tener. Entonces, ¿qué factores pueden afectar el neurodesarrollo y cómo los podemos clasificar? Los vamos a clasificar en factores intrínsecos y extrínsecos. Veamos unos ejemplos. Ya dijimos que los factores genéticos, eso sí, están predeterminados. Por tanto, son factores que también conoceremos como factores de estructura. Y también factores metabólicos que están determinados por la misma codificación. Por el contrario, tendremos factores extrínsecos. Mencionemos el estrés, los traumas, como acabamos de estar mencionando, el uso de toxinas, los accidentes cerebrovasculares, la presencia de un tumor, etc. Por ejemplo, el estrés. En los 3 primeros años de vida puede hacer que en el cerebro del niño se produzca una gran cantidad de glucocorticoides a través del eje hipotálamo hipoficiario, lo que es capaz de generar en estos niños cambios permanentes en el cerebro en desarrollo. Cualquier tipo de estrés en los primeros meses de vida interfieren en el apego y la lactancia materna. Por ejemplo, el nacer prematuro. Esos pedacitos de gente que no salieron del hospital para su casa como un recién nacido de término y sano, que se quedaron en ese estrés de estar en una sala que pilla máquinas hasta decir ya no, que tiene luz todo el tiempo. Ese estrés en ese recién nacido prematuro o en un recién nacido de término que se enfermó también puede generar trastornos en el neurodesarrollo. No hay apego, no se fue con mamá. La lactancia materna es a través de gabaje, con una jeringa, por una sonda nasogástrica. Y después hay que estimularle una succión para que pueda comenzar a tener otra condición. Esto se traduce, como decimos entonces, en una disminución de conexiones neuronales, en un aumento de la apoptosis, la que conocemos como la autodestrucción de las neuronas antes del tiempo ideal. Por ende, se va a traducir también a largo plazo en menos inteligencia global y emocional, mayor riesgo de maltrato infantil en estos niños y, por supuesto, mayor vulnerabilidad frente a las infecciones y menores índices de salud en general. Entonces, jóvenes, definitivamente es triste que en el siglo XXI, donde se contrastan tantas cosas en cuanto a nuestra civilización y desarrollos científicos enormes que se están logrando, el ser humano sea el único mamífero del planeta que por razones sociales y políticas inadecuadas no pueda completar su neurodesarrollo como es debido, por no estar protegidos con una adecuada lactancia materna y un buen apego. Jóvenes, observen, sobre todo observen, hablando de neurodesarrollo,
palpen, percutan, ausculten, pregunten, por favor, examinen a los niños. Eso es lo que tienen que hacer. Y comiencen por desvestirlos completamente. Un niño se evalúa de forma completa, con el permiso y con la supervisión de sus padres, completamente desnuditos. Por supuesto, cuando van más grandes se les va guardando el pudor, pero ustedes deben de evaluar bien a los niños y saber detectar y observar situaciones y condiciones que estén diferentes, que no sean normales en cuanto al nuestro desarrollo de ellos. ¿Qué pasa con los enanitos? Como digo yo. Veamos a este pedacito de gente. Fíjense, es un prematuro de 33 semanas, hijo de una madre de 25 años que no tuvo complicaciones durante el embarazo, a excepción de la infección del tracto urinario que desencadenó el trabajo de parto prematuro. Logró cumplir maduración pulmonar cuando la ingresaron, pero de igual forma desarrolló una enfermedad de membrana hialina grado 1. Requirió ventilación mecánica al menos por 3 días y luego se logró un destete progresivo de la ventilación. No presentó ninguna infección nosocomial, gracias a Dios, y 21 días después estaba de alta en casa. Este fue un recién nacido prematuro sin complicaciones. Pero ¿qué pasa en este niño? A pesar de haber tenido una evolución aparentemente tan favorable. Bueno, se puede saber que en este niño hay una reducción de la sustancia gris cortical. Hay un aumento de los ventrículos laterales y una afectación de la sustancia blanca. A los 3, 8 años principalmente se observa ya un déficit de coeficiente intelectual en este jovencito. Y a los 14 o 15 años ya se logran observar trastornos en la lectura y en el cálculo. Y miren qué bonito salió. ¿Y si se hubiera complicado? Estaríamos hablando de problemas más grandes como leucomalasias, hemorragias parenquimatosas de la matriz germinal, etcétera, que también van a provocar muchas limitaciones en este prematuro. Entonces, vean, acá hay una pequeña condición. Tenemos que aprender a reconocer los límites de la viabilidad de estos niños. 23, 24 semanas es lo que está descrito. Niños que van a tener, por tanto, un peso entre 500 y 600 gramos. Notablemente, con el avance de la ciencia, el aumento de la tasa de supervivencia de estos niños ha sido considerable. Pero sobre todo, cuando estos niños nacen con un peso inferior a 1.500 gramos, se describe durante la observación de estos niños, el 10% de ellos pueden tener parálisis cerebral y un 25 a 50% presentarán déficits cognitivos o alteraciones del comportamiento a largo plazo, que llevarán, por supuesto, a tener dificultades académicas. Estas consecuencias adversas aparecen incluso hasta en los niños, en los que las complicaciones iniciales, como dijimos, quedan resueltas y fueron mínimas, y que tuvieron un curso neonatal normal. ¿Cómo van a ver a este niño ustedes? Bueno, allá donde van a estar, va a llegar el recién nacido que nació en casa por el parto vaginal. Allá donde estén ustedes les van a referir a los prematuros al control y seguimiento del niño prematuro. Van a tener que seguir esos lineamientos y estar observando periódicamente en ellos la administración de una adecuada nutrición, que vayan teniendo adaptabilidad, que vayan adquiriendo nuevas habilidades en cuanto a su condición motora gruesa, motora fina, y van a poder ustedes observar cómo van interactuando y teniendo una mejor socialización, y van a estar viendo cómo desarrollan sus condiciones sensoperceptivas. Ahí van a hacer la intervención ustedes en la atención
de estos recién nacidos prematuros que el doctor Majano cuida también. Nutrición adecuada y lactancia materna. Fácil. 6 meses, por favor, exclusivo la lactancia materna. Esa falta de apego y esa falta de lactancia es lo que hablábamos. No existen políticas en muchos lugares para que se le favorezca a la madre y a veces hasta el padre en otras constelaciones que estén ambos a cargo del cuidado de su niño. La madre para lactar necesita apego también, necesita estímulo y el niño se da cuenta de todas esas situaciones para poder tener ese apego y esa buena nutrición que requiere. Posteriormente, un buen proceso de lactación es idóneo y no caer en la famosa dieta familiar, mala dieta familiar, que no significa eso, significa llevar a ese niño en una secuencia adecuada de alimentación que le va a permitir tener una nutrición adecuada. Pero tenemos dos grandes problemas enormes. Tenemos desnutrición y tenemos niños obesos que también están en una condición general que se conoce como malnutrición. Ya sabemos que un déficit proteico energético a temprana edad, donde el desarrollo del sistema nervioso central se está dando en más del 80% en los primeros 2 a 3 años de vida, van a incidir, por supuesto, en alteraciones permanentes de la función cerebral y su plasticidad, lo que impacta directamente en su desarrollo intelectual. Otro caso clínico importante. Maltrato infantil. ¿A qué se le llama maltrato infantil? Esta es Lucía, una chica de 14 años, depresiva, que está incursionando en el uso de drogas. Este es Matías, un chico totalmente desnutrido. Véanlo, tiene 1 año, parece una criaturita de 4 meses. Carlitos, un niño agobiado por el maltrato que sufre por sus padres. Juan no se levanta de esa silla, pasa todo el día jugando videojuegos con su teléfono y come que come. Miren la angustia de esta criatura en este dibujo cuando ve a su agresor sexual. Y este montón de caritas con pocas oportunidades, pero aún siempre con grandes ilusiones. El maltrato infantil, ya sea físico, emocional, la desnutrición y la obesidad misma, la falta de oportunidades y no digamos el abuso sexual, son capaces de disminuir el volumen cerebral y el número de sinapsis que ese cerebro pueda realizar como una influencia negativa del medio ambiente en que se están desarrollando. Al igual que el alcohol y las drogas, como lo estamos viendo ahí con Lucía, van a provocar que ese neurodesarrollo no permita que lleguemos a ser adultos bonitos. Entonces, jóvenes, ¿cuáles son sus intervenciones? Precoces, por supuesto, deberían de ser. Hay que aprovechar la mayor plasticidad del sistema nervioso central en una edad en que las habilidades afectadas no estén consolidadas. Esto va a ser solo posible, jóvenes, si ustedes, que van a estar en primera línea, como es muy común decirlo hoy día, adquieren todos los conocimientos necesarios. Nunca se deja de aprender. Yo me declaro terriblemente ignorante. Por eso trato de estudiar y aprender, aunque sea un cachito más de algo todos los días. Si ustedes adquieren las habilidades y todas las herramientas adecuadas que les permitan detectar las dificultades en etapas tempranas y así alertar oportunamente a los padres para la búsqueda de la terapia correspondiente. Es una labor muy difícil. Es muy difícil insinuarle a un papá que su niño puede ser autista.
Es muy difícil decirle a la mamá de un recién nacido que tiene esta belleza, este Down precioso que está aquí. Y grita, que Downcito. Pero es muy difícil decírselo. Es muy difícil decirle a una mamá que el perímetro cefálico de Carlitos no da y que por ende, por eso Carlitos pues no termina de avanzar en el colegio, ¿verdad? Este pequeño jovencito ni se mueve, no hace ese gran esfuerzo de alcanzar el objeto que está a su lado. Esta señorita que está aquí no sabe qué hacer con todos esos cubitos y le dijeron que juntara 3. No logra comprender órdenes. Y este pedacito de gente, ni que lo tiremos así de un solo en la cama, le sacamos el moro. Tiene sus reflejos retrasados. Porque fue prematuro extremo. Pero ustedes tienen que tener todas esas destrezas para poder detectar esas situaciones y orientarlas. Entonces, jóvenes, concluyamos. El neurodesarrollo es un proceso dinámico que comienza allá desde la vida intrauterina. Es en relación a interacciones en que participa el niño y el medio ambiente, influyéndose mutuamente en una simbiosis y evoluciona en una dirección en particular. Se conoce como un proceso biopsicosocial en el que funcionan todas las estructuras del sistema nervioso central, el cuerpo físico del menor y el medio ambiente en el cual él vive e interactúa. Dijimos que era dinámico y que como resultado va a dar la maduración de los órganos y funcionalmente va a hacer que el sistema nervioso central se desarrolle de forma ordenada. Estas funciones psíquicas y estructurales van a llevar a la formación de la personalidad. Cualquier tipo de impedimento al proceso puede generar notorios déficits que afectan al menor a nivel cognitivo y funcional. Las alteraciones del neurodesarrollo implican dificultades de desarrollo, de funcionamiento del cerebro, que no siempre, oigan bien, van a estar relacionadas directamente a lesiones estructurales, sino por la socialización. Todas las características definitivas a nivel de nuestro genoma son sometidas a interacciones con el medio ambiente, el cual puede introducir modificaciones positivas o negativas para el neurodesarrollo. Neuroprevención, neuroprotección y un neurodesarrollo ideal es lo que nos permite conocer hoy día estas cosas. Ahora entonces podemos comprender, jóvenes, cómo la deficiencia de ácido fólico, que es uno de los factores que han sido asociados nutricionalmente en esa madre embarazada como causante del desarrollo de defectos del tubo neural, la falta de ácido retinoico, el uso de alcohol por la madre u otras drogas como la cocaína, haber estado expuesto a pesticidas, el uso de algunos fármacos inadecuados, la radiación y eso en la otra vuelta, cuando el niño ya está en el medio ambiente, también se exponga a esas cosas, pueden interferir, por supuesto, con el normal desarrollo de nuestro cerebro. Para mí, de verdad, ha sido un honor poder estar con ustedes y hablar un poquito de lo que he podido aprender sobre el neurodesarrollo. Quedan muchas cosas en el tintero y antes de despedirme, les quiero vender mi camello. La pediatría, le dijeron al doctor Juvenal Urbina, allá en Francia, el maestro Le Salpetier, en la obra cumbre del señor García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, que era la mejor de las especialidades médicas, porque los niños se presentaban al médico con verdaderos signos y síntomas de una enfermedad.
Ese es mi camello, la pediatría. Y los invito a que sean acuciosos y puedan tener la capacidad de detectar estas alteraciones del neurodesarrollo y que puedan ser agentes de lograr en aquellos periodos críticos recuperar a un hermoso niño. Muchas gracias. Buenas tardes y quedo abierta a sus preguntas.